Hola a todos, hola Shirley. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Darwin López, soy psicólogo. Me gradué hace aproximadamente unos 3 años y ejerzo como tal en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, en la cárcel La Picota. Soy funcionario activo, uniformado y trabajo desde hace un tiempo exactamente con la población privada de la libertad. He estado también a cargo de las comunidades terapéuticas y tengo contacto no solo en el área de la psicología jurídica, combinada un poco con la educativa, sino también con clínica y especialmente, netamente, con todo el asunto de las drogas, de las leyes, de cómo se da al interior del establecimiento, pues todos estos procesos por los cuales las conductas antijurídicas indicaron que una persona pues cayera privada en libertad o quedara privada en libertad, mejor. Y entonces ahora sí, coméntame. ¿Cómo estás? Bueno, mi nombre es Shirley Almentero, también soy psicóloga, egresada hace un par de años. Actualmente trabajo en la UNAD como tutora y como consejera académica y como psicóloga en la Fundación Avipaz, orientando procesos de rehabilitación a chicos consumidores en estado de consumo elevado, crónico. Tengo experiencia básicamente en la parte social y en la parte educativa. Mi interés particular por estudiar esta especialización en la Universidad Católica Luis Amigo es efectivamente conocer muy bien este fenómeno y poder aportar socialmente a la mejora de estas conductas y de todo lo que tiene que ver asociado a las drogas. Y bueno, comentémosle entonces a las personas cuál va a ser el tema de hoy que vamos a abordar en el video. Exacto. Bueno, el asunto o motivo principal por el cual nosotros desarrollamos este video sería entonces hablar del prohibicionismo. Entonces, toda la temática alrededor del prohibicionismo, como bien lo diríamos o como bien se sabría en el desglose mismo de la palabra, consideraríamos entonces que el prohibicionismo nos indica todos aquellos aspectos, leyes, políticas públicas que dentro de los gobiernos se han diseñado, planteado y ejecutado para que las drogas, en su afán de mermar la situación de salud pública derivada del consumo masivo de drogas, pues se ha dado. Esto no solo podemos verlo pues en Colombia, sino a nivel mundial. Y pues básicamente entonces hablaremos del prohibicionismo. Bienvenidos a nuestro video. Darwin, ¿y ahora tú qué nos puedes decir acerca de la historia de las drogas? Bueno, hay aspectos generales y otros un poco más marcados dentro de la historia que nos indicarán, pues, como todo el desarrollo de las drogas y cómo llegamos finalmente a las políticas de prohibición o prohibicionistas que llaman. Okay. Entonces, primero debemos tener aspectos de que el hombre, en un principio, cuando hacía parte de las tribus, era muy nómada y todo lo demás, por experimentación en diversos puntos del planeta, llegó a descubrir algunas plantas, algunas semillas que indicaron que pues tenían unas propiedades, algunos entonces de uso religioso y chamánico, otros de uso cotidiano, ante dolencias o algo así, como que pues diremos afectaciones de la salud. Exactamente. Entonces, digamos que mucho se ha hablado en la historia alrededor de la colonización, de cómo llegaron, digamos, a América, a la Nueva América, y cómo se dio una expansión. Listo, eso lo tenemos claro, como que forma general de la historia, pues ya más o menos todos asociamos lo mismo. Sin embargo, pues hay que tener en claro que cuando llegan, digamos, cuando Cristóbal Colón llega a la Nueva América, que se suponía que éramos en otro espacio, pues llega y encuentra una serie de asentamientos indígenas, de civilizaciones también más primitivas, que tenían el uso de diversas sustancias psicoactivas, lo que hoy conocemos sustancias psicoactivas, porque no estaba en ese momento como tipificado, que así se llamaba y se denominara. Entonces encontraron de que, bueno, masticaban, digamos, en algunos la hoja de coca,
que tenían que maceraban y tenían a forma de ungüentos otras. Sí. Y este tipo de cosas, pues como que dijo, hey, o sea, como que ellos por qué lo hacen. Entonces como que este tipo de indagatoria condujo a que de una forma más global y universal se empezara como el desarrollo de, primero la inquietud para llegar entonces al descubrimiento como tal de las drogas, de lo que conocemos como las sustancias psicoactivas hoy en día. Entonces, frente a eso, pues Shirley, ¿qué nos puedes decir? Bueno, como tú lo decías, las drogas están presentes desde nuestros antepasados. En tiempos remotos. Sí, es decir, empezaron con un descubrimiento natural. Pero ¿qué sucede? Aquí lo observamos. En el año 500 a.C. empezó por allá en Grecia el tema del vino, ¿sí? Que en unos tiempos también era bien permitido consumirlo por los reyes, por todas las personas de la realeza, socialmente era bien visto. Luego empezó en Egipto a descubrirse un poco el tema del opio, empezaron hacia el año 1300 el tema del cannabis, como lo podemos observar. Lo que tú decías de Colón es súper importante porque Colón trajo unas semillas de cannabis que los esclavos en ese entonces, los trabajadores, masticaban, consumían para reducir las dolencias y la fatiga. Asimismo nació el hachís y en 1800 empezó la guerra del opio. Pasando el tiempo, pues se dieron cuenta que el consumo ya tenía unos fines más de actividades de ocio, unos fines comerciales, y en 1920 pues llegó la prohibición del alcohol en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que en los años 60 nació la contracultura a través de los hippies a favor del consumo, de un consumo personal, de un consumo responsable. De la vida en paz y amor. Sí, era como el lema que surgió en los 60. Entonces, todo esto generó que en 1971 el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon de la época, dijo: hay que declarar la guerra a las drogas, esto no puede seguir en aumento porque el consumo se dispara. Hay que tener entonces claro que la historia, y como bien lo dicen de pronto una frase popular, sí, el que no conoce la historia está destinado a repetirla. Entonces, bueno, ¿y ahora entonces qué pasa? Porque listo, tenemos el recuento del vino, del cigarrillo, que entonces era básicamente las hojas, los cultivos, todo lo demás. Fue una problemática bastante fuerte, fue una lucha de industrias, todo lo demás, la producción del tabaco. Llegamos entonces a sintéticos ya hoy en día, entonces LSD, barbitúricos y todos estos adicionales. Entonces, ¿pero qué ocurre realmente hoy en día? Sí, mostremos y preguntemos entonces qué pasará dentro de esa misma historia, porque igual nos induce, pero pues, ¿qué es? ¿Qué pasará actualmente? Aquí tenemos también pues la amapola, la inyección de los aerómanos y obviamente la marihuana o el cannabis, como se conoce social. Entonces, la pregunta, como tú dices, ¿y ahora cómo estamos ahora en temas de consumo y en temas de la historia de las drogas? Pues lo que se ha visto es que han surgido muchos laboratorios para crear nuevas drogas, con colores, con efectos alucinógenos un poco más fuertes, drogas más comerciales, incluso más costosas. Es decir, las cepas también es una cosa, digamos, la cepa del cannabis la han ido adhiriendo a otro tipo de frutas, digamos, para que sea más aromatizada, para que la sensación sea más placentera. Entonces no es el jugo de mango, pero sí tenemos igual la mata de marihuana, sí, mezclada de manera pues tal de que el producto final sea un poco diferente al inicial. Ok, entonces como podemos darnos cuenta, y Darwin también lo comentaba, las drogas siempre han estado presentes en los hombres, es una primera conclusión, y las drogas, lo que ha sucedido es que han cambiado su uso, ¿cierto? Exacto. Y que siempre han existido, y por ahí dicen que siempre existirán. Exactamente. Bueno, luego de este recuento de la historia de las drogas y de toda la política del prohibicionismo que surgió a partir de los años 70, quisiéramos narrarles y comentarles cómo ha sido nuestra experiencia frente a esta política. Entonces, Darwin, tú que estás en un contexto carcelario, punitivo, coercitivo, indudablemente, ¿cómo ha sido esa experiencia con los internos frente a esta política? Bueno,
tendría que comprender primero, o se tendría que observar diversos puntos. El primero sería el número de personas que están privadas de la libertad por algún tipo de conducta antijurídica relacionada con las drogas, o sea, por porte, comercialización, por tenencia también. Entonces todo esto alrededor funciona como una bola. Y frente a esto, como muy exactamente, diría, le voy a poner ejemplo como el espacio en el que yo trabajo, son 11.000 internos, de los cuales mal contados y dentro del trabajo que se ha desarrollado en este tiempo, podría decir que unos 7.000 están relacionados directa o indirectamente con conductas con las drogas. O sea, lo cogieron porque estaba por ahí fumando, tenía de más y todo el cuento. Vemos que muchos de estos han estado por ley 30, entonces está muy marcado esto. Hay pabellón de extraditables también, con personas que no los han cogido como el delincuente común o como la persona casual por ahí, sino que entonces han estado por tener 2 kilos, 3 kilos, 6 kilos en distintas modalidades de droga. ¿Qué es lo que sucede, digamos, muy exactamente frente al prohibicionismo? Primero, pues para la gente es como difícil aceptar que realmente cometieron un delito, o sea, hay que partir de eso. Y segundo, si a eso le sumamos también el que están pues como intervenidos en todo este asunto de las drogas, pues la gente dice, no, o sea, yo realmente no estoy por un problema mayor, no violé a alguien, no maté a alguien, no la secuestré, simplemente estuve haciendo dinero, esto era para mí. Entonces todos funcionan como con la autojustificación, como que en ese punto no es tan inflexible porque, digamos, no secuestré a alguien. Entonces lo mío es mala droga, eso es un tema casual hoy en día, entonces como que así funciona. Exactamente, digamos, en las comunidades terapéuticas sí somos muy marcados, no solo en brindarle a los internos todos los aspectos jurídicos que les refuercen como una política de prohibición, sino que decirles a ellos, debemos prepararlos para su ambiente en libertad, debemos prepararlos para que próximamente sean individuos útiles de la sociedad y que esas conductas pues no vuelvan a recaer. Mucha de la gente que llega a las comunidades terapéuticas esencialmente es porque tienen la voluntad, y ese es el primer paso, tener la voluntad, y por consiguiente funcionamos así. Bueno, ¿por qué está? ¿Cuál es su delito? Todo lo demás, ¿qué ha pasado alrededor? ¿Cuál es su postura popular frente a este asunto? Ahora, sin embargo, a mí me inquieta, dentro de lo que nosotros hemos hablado y compartido no solo en la universidad, sino en otros espacios, cómo poder correlacionar esto. O sea, yo trabajo con privados de la libertad, pero Shigli también trabaja en una fundación con personas con esta misma problemática que no han llegado pues a ser transgresores de ley, por así decirlo, pero sí están también inmersos en esto mismo. Entonces, pues, ¿qué me podrías decir al respecto de esto? Bueno, pues muy interesante tu postura, además porque Darwin, les comento, trabaja en La Picota, es una de las cárceles de Bogotá, entonces estamos ubicados acá en Bogotá. La fundación donde yo trabajo, que es la Fundación Avipaz, significa amor, vida y paz, es una fundación con enfoque teoterapéutico. Digamos que la percepción de la fundación es que las personas que están en consumo crónico son las que se deben internar, que son las que se encuentran allá. Son chicos más o menos entre los 17 y los 30, 35 años de edad. Estrato socioeconómico 1 y 2. Son estratos socioeconómicos bajos de la localidad de Suba. Están todos como concentrados de esa misma localidad. Y digamos que se trabaja más la percepción de que hay un Dios, un ser superior, que realmente puede ayudarlos en su proceso de rehabilitación y darles una esperanza de vida. O sea, ¿están reforzados en la fe? Están reforzados como en la fe y basados en esos principios religiosos, específicamente la religión cristiana. Pero en cuanto a la política de prohibicionismo total, es decir, la fundación maneja el no consumo,
no está de acuerdo con las políticas de algunos países europeos frente al modelo de reducción de riesgos, está de acuerdo en algunas posturas frente a la política del país, frente a el narcotráfico, lo que se ha hecho frente al narcotráfico, la erradicación de los cultivos, pero todo en esa línea del prohibicionismo. Entonces sí me inquieta un poco esos dos escenarios porque de alguna manera refuerzan esa política del gobierno frente a prohibir, a hacer ese modelo coercitivo que se ha hecho. O sea, diríamos que, digamos, en el ambiente en el que yo me desarrollo laboral y profesionalmente, tenemos no solo una conducta jurídica muy marcada de que no es no y punto final. O sea, usted no tiene que consumir, no tiene que acceder, no tiene que hacer. Pero a eso le sumo también la autojustificación que ellos tienen como no, o sea, lo que yo hice no es tan grave. O sea, lo que yo hice podría mejorar, lo que yo hice igual fue un caso aislado, yo quiero otras cosas. Pero frente a esto, a lo que dice Shirley, pues realmente sí es como otro escenario un poco diferente, o sea, bastante diferente, por así decirlo. Sí, bastante diferente y realmente cuestiona, porque se supone que es un escenario donde se brinda un proceso de rehabilitación, pero también están muy de acuerdo con las políticas del prohibicionismo de Colombia específicamente. Pero bueno, digamos que eso en nuestros escenarios laborales. Pero en lo que hemos conversado, en lo que hemos leído en el curso, vamos acá revisando algunos apuntes que tenemos frente a las lecturas propuestas en esta unidad 2 de este curso tan interesante. ¿Tú qué crees, digamos, que se pueda pensar frente a estas políticas? ¿Tú estarías de acuerdo? ¿Qué has leído, qué has pensado frente a esto de las políticas prohibicionistas? Bueno, dejando a un lado un poco la experiencia, yo no estoy en desacuerdo que se dé una política prohibicionista. Creo que si el Estado y nosotros como sociedad funcionáramos deliberadamente y no existiera realmente un control frente a un asunto que se volvió ya una problemática de salud pública, que no solo está considerada así en Colombia, en Bogotá específicamente, en las localidades, sino también a nivel mundial. Es que es un asunto que se salió de las manos y si no se ejerce realmente un control sobre lo mismo, pues va a ser muy difícil sobrellevar absolutamente todo esto. Esa es mi opinión. Sin embargo, pues Shirley considera que está bien, está mal la postura, o que basados en las lecturas y todo lo demás podríamos evidenciar. O sea, realmente Pues, mira, ¿qué dices? Yo lo que he investigado acerca de este tema en las políticas es que inicialmente es como declararle la guerra a las drogas, ¿cierto? Fue como una primera postura clara del mundo, especialmente de Estados Unidos, que fue el país que impulsó esta política. En los 70. Sí, declarémosle la guerra. Bueno, es un primer elemento. Segundo, desde los 70 hacia acá creo que se ha probado esta política y se ha amparado en muchos países, pero no considero que haya dado buenos resultados a nivel económico, a nivel político, a nivel social, incluso de salud. Creo que todo el problema está visto desde lo punitivo y está visto en los primeros eslabones de la droga. Me explico, en la producción y en la comercialización. Pero creo que a la política le falta pensar en los consumidores. Bueno, ¿y qué hacemos con los consumidores? ¿Sí? Si vamos a las cifras, esta política de las drogas también ha acarreado muchas muertes. Incluso nadie ha pensado en que realmente esto desmejora la calidad de vida. Entonces, lo que yo siento es que la política busca disminuir un poco el tema de la oferta, pero la demanda sigue siendo súper alta porque los consumidores cada vez son mucho más creativos. Veían uno de los videos del curso que efectivamente hay laboratorios cada vez clandestinos, sin control, entonces hay muchas drogas y la demanda está. Lo que quieren es disminuir un poco la oferta, bajar un poco el tema de los costos, pero realmente no creo que hayan dado resultados. O sea, a mi percepción personal no estoy de acuerdo con la política, creo que ya la ensayamos, creo que ya se hizo el pilotaje. De hecho la Organización de Naciones Unidas ha sacado algunos informes y también la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga, el Delito y el Crimen, y esos informes son reveladores, dan cifras de puntualmente cómo estamos en ese tema. Bueno, o sea, entonces diríamos posiblemente que las políticas prohibicionistas irían un poco al extremo también. ¿Sería? Sí, me
son como demasiado restrictivas. Sí, son como demasiado restrictivas y un poco descontextualizadas porque, es decir, lo que aquí en Colombia funciona puede que no funcione en otros lados. Hay algunos países como por ejemplo Suiza, Canadá, Holanda, que han optado por el modelo de reducción de riesgos y dicen no, a los consumidores hay que cuidarlos de alguna forma para evitar el incremento de enfermedades asociadas al consumo, como por ejemplo el VIH. Entonces a los eirómanos lo que hacen es proveerles las salas de inyección, las jeringas para hacer un consumo responsable. Entonces no solo es consumir, sino realmente es cómo proveer un consumo responsable. Entonces veo por acá uno de los apuntes y leyendo un poco acerca de este tema, decía el expresidente Samper en el año 2003 que es necesario tener cuidado con este tema del prohibicionismo porque no podemos pasar del prohibicionismo a legalizar. Es decir, son dos extremos en los que realmente no podríamos caer. Entonces, prohibir todo o legalizar todo, sino buscar un equilibrio, pero que sea una política realmente integral y contextualizada, o sea, de acuerdo a nuestra cultura colombiana, a lo que se ve acá y de acuerdo a la percepción de los consumidores. Lo que tú decías de que en las cárceles lo ven como algo muy natural, naturalizaron el consumo. Bueno, igual dentro de todo este ambiente, y yo consideraría que un paso importante que dio Colombia podría ser la legalización de la dosis mínima. Entonces, esto causó un revuelo absolutamente, no solo en los medios, o sea, la gente dijo, nos vamos a volver acá, mejor dicho, verdes de tanto consumo, por así decir. Pero lo que no sabía tampoco la gente es que muchos de estos escenarios que se plantearon en los códigos y en toda esta aprobación que dio el gobierno, es que obviamente sí, pero hasta un punto, o sea, no es que acá ya la gente puede cargar una maleta completa con marihuana, o sea, sí, eso también claro. hay que tenerlo en cuenta. Eso sumado también a que todo apunta como al ambiente medicinal, como a estos usos terapéuticos, porque realmente la ciencia nos ha indicado que pues gracias a las facultades químicas de reacción en el organismo de la marihuana, del cannabis, en sus semillas, en las hojas, en todo lo demás, en su tallo, bueno, en toda la materia prima de pues puede contribuir a mejorar algunas condiciones de dolencias en muchas personas que realmente, digamos, incluso la morfina no actúa en ellos. Entonces, sí, también digamos que desde mi punto de vista, diciendo, bueno, lo mío es lo jurídico, lo fuerte es lo jurídico, hay que castigar, hay que demandar, hay que retener, hay que contener, pero también vemos una parte que también es un poco extremista y no está tan adaptada, como decía Shirley. Sí, claro. O sea, hemos visto que está como suelta. Claro, de hecho, ahora que tú comentas eso me hace acordar un informe que sacó la OEA y decía en el año 2006 más o menos que pues el Medio Oriente fue bastante radical en el tema de las políticas prohibicionistas y lo que hizo fue pena de muerte, ¿sí? Pena de muerte para esas personas y entonces me hace pensar en que realmente si vamos a meter a todas las personas a la cárcel, las vamos a sancionar, pues realmente Colombia, hablando específicamente de nuestro país, pues no hay un modelo carcelario que permita una reinclusión a la sociedad, o sea, adecuada, apta. Entonces yo creería que los índices de consumo no bajan solo con una política de prohibir, además que socialmente prohibir es llamativo, porque nos gusta desafiar un poco ese tema de las leyes, entonces si está prohibido me llama mucho más la atención consumir. Exacto. Bueno, digamos que muchas de las posturas que se ejercen es por desinformación. Es porque, digamos, la vecina habló con la mamá cabeza de hogar, entonces le dijo pilas con su hijo porque está en el parque fumando marihuana. Entonces vamos un poco también como al sector como alarmista. Digamos, es muy importante también determinar que debemos tener los recursos de organizaciones como la ONU,
como, La OEA. sí, como la Convención de la Haya, de que realmente nos den solidez y no es como que entonces acá en Colombia somos un poco diferentes y frente a esa diferencia entonces nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos, sino que todo está regulado y mediado también por ambientes y escenarios internacionales y humanitarios claramente. Sí, claro. Además que yo creo que en estas políticas es necesario que participen diferentes posturas, no solo las leyes, los jurídicos, sino también profesionales de la salud, profesionales de la parte social que aporten y comprendan el fenómeno mucho más. Pero entonces, ¿qué nos queda claro? ¿Tu posición es a favor o en contra de las políticas de prohibición? Yo creo que se podrían tomar aspectos de las políticas de prohibición para hacerlas mucho más funcionales. No necesariamente decir que la política de prohibición es mala. O sea, no. O sea, tampoco me parece que podríamos llegar y caer como en este aspecto de invalidar lo que muchos estudios han indicado, lo que nuestra historia nos quiere proveer y prevenir también. Entonces Sí. yo consideraría que como que mi punto es un poco flexible, no decirle no del todo, pero sí como que adaptarlo dentro de nuestro escenario y nuestro contexto. Pero digamos, como bien lo decía ahorita Shirley, ella sí está como muy en contra de decir que no. O sea, realmente Sí. la política de prohibición no sirve, nada Sí, que ver, a mí me parece pero que sí es extrema, sin embargo entiendo tu postura cuando dices, se pueden hacer algunas adaptaciones, ajustes. ajustes para mejorarla, para que sea un poco más integral, más amplia y que no sea solamente enmarcada en las políticas internacionales, sino acá Y en sabes Colombia. también muchas de las cosas que a mi parecer hacen falta y es como que existe una adaptabilidad. Sí, O claro. sea, muchas de estas políticas obviamente funcionan en países de primer mundo, con otro tipo de culturas, otro tipo de ambientes, en donde Colombia dicen, carajo, o sea, tenemos un atraso de casi 50 años en tecnología, en muchos aspectos culturales, entonces pues Claro, ahí es donde yo digo que deben ser políticas muy contextualizadas teniendo en cuenta todo ese aspecto cultural y social. Bueno, Darwin, entonces pues hablamos en un momento para darles nuestras conclusiones, para finalizar un poco este video. Nos encontramos con Norman Rodríguez. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, queremos conocer un poco más de ti acerca de tu recorrido tanto académico, profesional y laboral. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Norman Rodríguez, psicólogo, especialista en proyección social de la educación y especialista en adicciones de la Fundación Universitaria Luis Amigó, ahora Universidad Católica Luis Amigó. He tenido, digamos, la posibilidad de trabajar en el tema de las adicciones con habitantes de calle en territorio, haciendo intervenciones con habitantes de calle en su propio espacio. He tenido la posibilidad de trabajar aquí en Bogotá en la Secretaría Distrital de Integración Social en la elaboración de la política pública de atención y prevención del consumo y prevención de la oferta de sustancias psicoactivas, en la actualización de la política pública de infancia y adolescencia, en la realización de asesorías de programas de prevención en instituciones privadas y actualmente me desempeño como profesional en la Alcaldía Local de San Cristóbal. Soy el referente para la prevención y el abordaje de consumo de sustancias psicoactivas, diseñando programas orientados a la prevención del consumo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por el espacio. La pregunta básicamente es con relación a todo tu abordaje experiencial frente a qué piensas tú acerca de la política prohibicionista del consumo de drogas. Yo creo que hay que comprenderla en dos sentidos. Uno, digamos, como un prohibicionismo general a todo el mundo, y otro versus la legalización, y otro, digamos, comprender, digamos, a quiénes se podría orientar la prohibición. Digamos que yo considero, estoy de acuerdo con el consumo responsable, el consumo recreativo de ciertas sustancias. Me parece hipócrita decir que no se pueda consumir el cannabis de manera recreativa, mientras que el alcohol y el cigarrillo sí se consumen de manera recreativa. El uso, digamos, de sustancias legales de manera indebida, como los inhalantes, como medicamentos, pues digamos, ahí no habría una prohibición, porque de hecho son sustancias legales. Entonces, plantear un prohibicionismo rotundo en torno al consumo de sustancias psicoactivas, pues me parece
digamos, algo hipócrita y poco práctico además. Pero lo que sí es importante comprender es que cuando uno aborda, digamos, una comunidad, un grupo poblacional como por ejemplo niños, niñas y adolescentes, por su nivel de maduración cerebral, por la etapa de desarrollo psicosocial en el que ellos se encuentran, ahí sí es pertinente, pues digamos, una política de cero tolerancia al consumo. Además, porque los estudios demuestran que entre más temprano comienza a consumir sustancias psicoactivas una persona, pues más posibilidades existen de que llegue a la adicción, a la dependencia. Okay. Bueno, y frente a las políticas adoptadas de países, digamos, del Medio Oriente, que sancionan con penas, incluso hasta la muerte, a personas que trafican, que comercializan la droga, ¿cuál es tu opinión con referencia a eso? Porque digamos que las políticas prohibicionistas, de alguna manera, algunos países han adoptado los tratados internacionales, pero hay otros que adoptan unas medidas un poco más extremas y más coercitivas frente a eso. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, eso es lo primero. Sí creo que debe haber sanciones fuertes para las personas que a través de engaños empiezan a enganchar a los niños y a las niñas en el consumo de sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales. Creo que esas estrategias que utilizan los microtraficantes de regalarles una pepita, una dosis a los niños en la salida, pues es perversa por lo que hablábamos ahorita, porque entre más temprano se comience el consumo de sustancias psicoactivas, más posibilidad hay de adicción, y lo que buscan esas personas es generar personas adictas, pues digamos que sean sus clientes. Yo creo que en el tema de un consumo responsable en adultos, exclusivamente en adultos, es importante tener, digamos, una legislación. Es decir, que así como hay una venta controlada en ese momento de cigarrillos, de licor, pues también haya una venta regulada de cannabis y de otros productos, reitero, legales, que tienen un uso indebido y se usan como sustancias psicoactivas. Lo que pasa es que también habría que empezar a fraccionar el tema frente a diferentes sustancias psicoactivas. Si uno habla, por ejemplo, de las nuevas sustancias psicoactivas como el cocodrilo, como las diferentes mezclas que hacen los jóvenes que consumen, pues es más complejo. Es decir, uno tendría que fraccionar muy bien por grupos poblacionales y por tipo de sustancias para una política. Okay. Es decir, que tú estarías de acuerdo que la política que actualmente está en algunos países prohibicionistas de alguna manera se reestructure teniendo en cuenta esos dos criterios, el grupo poblacional y la sustancia de consumo. Sí, claro, porque es que además también creo que uno no debe importar políticas extranjeras y aplicarlas literalmente en nuestro contexto porque las condiciones son distintas. Lo que funciona en un país no funciona acá, lo que funciona en otra ciudad no funciona en Bogotá. Entonces digamos que no podemos copiar y pegar literalmente o trasladar literalmente una política de Medio Oriente o de Europa o de Australia aquí a Bogotá, pues como dicen por ahí, estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca. Entonces no podemos hacer una implementación literal de las políticas. Creo que hay que revisarlas, que hay que ajustarlas, hay que comprender también, digamos, en algunas otras sustancias psicoactivas, como por ejemplo el yagé, como por ejemplo la coca para el uso del mambeo. Sabemos que aquí hay, digamos, un fortalecimiento de las culturas ancestrales en los cuales el uso del yagé y el uso de la coca para el mambeo, para la reflexión, para el tejido de la palabra, tiene un sentido que se ha venido expandiendo. Entonces ahí estamos hablando de sustancias psicoactivas y el uso de una política prohibicionista en esos contextos no aplicaría. Hay que tener más comprensión, más reflexión y más contextualización de las políticas. Bueno, pues te agradezco mucho por tu opinión. Bueno, a ti. Y bueno, pues esperamos que con estas claridades logremos comprender que el tema de políticas públicas es un tema bastante amplio que hay que analizar de manera contextual teniendo en cuenta unos criterios muy específicos. ¿Puedo complementar con algo? Claro. Ya que en tu última reflexión, hay que comprender también que las políticas públicas se deben construir en conjunto con la comunidad. Es decir, una política pública no debe construirse desde el escritorio, desde la experiencia, desde los temores, desde la subjetividad, desde los intereses de una, dos o tres personas que están en un determinado espacio. Una política pública debe construirse con la participación de la comunidad, en este caso posiblemente de los consumidores, de los que proveen o digamos de los que
promueven el consumo responsable y sí, diferenciar y particularizar muy bien los contextos, las personas y la sustancia psicoactiva sobre la que se quiera realizar o aplicar una política. Bueno, muchas gracias. Darwin, ¿y qué tenemos para decir entonces como conclusión final? Bueno, primero, las políticas prohibicionistas deben ser adaptadas y contextualizadas a una cultura como la colombiana. Hay recursos que tienen estas que podrían ser mejorados, anexados y otros realmente suprimidos. O sea, hay cosas que se salen un poco no solo del contexto, sino de pronto el querer y de no caer en el extremismo. Esa sería como una de las conclusiones fuertes y principales que nos deja pues este video. Junto a esto, también tenemos otra conclusión, y es que es importante pensar no solamente en quienes producen la droga y quienes la comercializan, sino en quienes realmente la consumen. Entonces, lo que se propone es que para los no consumidores o las personas que no han llegado a ese nivel de drogodependencia, pues se les brinde un tema más de prevención. Indiscutiblemente, el tema pedagógico hay que inyectarlo a esa política, mejorarlo obviamente, y también para las personas que ya son consumidoras, que tienen un nivel crónico de drogodependencia, indiscutiblemente hay que brindarles el apoyo psicosocial y terapéutico. sí, psicoeducación y siempre mejorar las condiciones, no solo de salud pública a nivel general, Sino mental. sino salud mental. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho este video, que hayan aprendido mucho. Muchas gracias por la atención. Chao.